Buen día a todos. Gracias a todos por sumarse a nuestra nueva Alfa Talk. Acá nos acompaña Alejo Costa. Alejo, estamos muy contentos de estar con vos. Nos conocemos hace tiempo y creo que es la primera vez que estamos jugando en este rol en el cual me juego el rol de entrevistador, así que muy contento de escucharte. Te cuento que difundiendo esta entrevista, me encontré con más de una persona diciéndome que iba a entrevistar al que consideraba el mejor economista de la Argentina. Así que sabe que la gente está muy expectante también de escuchar lo que tenés para contar. Así que bueno, bienvenida al Alfa Talk y muchas gracias por sumarte. Ya, un gusto estar acá y te agradezco mucho por la invitación. Bueno, bueno. Empecemos, les cuento a todos, si quieren pueden dejar preguntas en el chat. Yo en el transcurso de la conversación voy a estar leyéndolas y es al final, en función de cómo estemos con el tiempo, tomamos algunas y se las pasamos a Alejo. Alejo, a mí me gusta empezar estas charlas un poquito con una presentación más personal, conocerte un poquito más a vos. Tenés un recorrido muy variado, estuviste en el FMI, estuviste en Merrill Lynch, empezaste tu carrera, entiendo, acá en el Banco Central, y volviste después a Puente y bueno, y ahora G Strategy de BTG. Me gustaría, más allá no voy a hacer justicia de tu CV contándolo yo, si nos puedes contar un poquito de vos, de tu recorrido y cómo llegaste hasta acá. Sí, claro, a ver, como vos decías, yo arranqué, hice la licenciatura en Economía en la UBA, creo que vos también sos graduado de la UBA, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí arranqué, después de un tiempo trabajé en el Banco Central, hice mi maestría en Economía en Ditela, como muchos argentinos que después nos vamos al exterior. Tuve una buena experiencia en el BCRA, una época complicadísima, entre 2002 y 2004, en la cual tuve la suerte de trabajar con gente muy buena. Hace poquito vos entrevistaste a Claudio Irigoyen. Claudio durante una época fue el economista jefe, la verdad un excelente economista, una referencia para mí. Fue un periodo también que a mí me sirvió tanto para aprender de la parte bancaria como también de la parte de programación monetaria, porque estaba en un área que se dedicaba a eso. Y después me fui a hacer el doctorado a Chicago, en parte por la influencia de Claudio también, que graduó de Chicago. Vos sabés que los egresados de Chicago tenemos mucho orgullo de la universidad. Y cuando estuve en Chicago, como muchos argentinos que, viste, vos tenés una edad parecida a la mía, los que estudiamos en los 90s, como que tenemos esa vocación más macro, ¿no? Un poco todos los que crecimos con la convertibilidad, teníamos muchas preguntas macros en la cabeza de qué había pasado desde en la hiper hasta cómo había sido el plan en sí y por qué ciertas cosas funcionaban, otras no. Entonces, como que tenemos una especie de sesgo natural hacia la macro. Y cuando me fui a estudiar afuera, un poco quería hacer cosas relacionadas con la macro. Y después un poco fui cambiando, en parte por decepcionarme por cómo todo era teoría macro, todo lo que sabemos y lo que no. Y hice foco más que nada en cuestiones más monetarias y de evaluación de activos. En la universidad aprendí mucho más de evaluación de activos. Tuve, creo yo, la mejor formación que uno puede tener en términos de finance y de evaluación de activos que uno puede tener en el mundo. Tenía profesores como John Cochrane, que Jim Fama, que creo que Jim Fama, en mi opinión, es el economista más importante de los últimos 50 años a nivel internacional. Más allá de todas las controversias alrededor de Jim por lo que es la Efficient Market Policy, pero su trabajo en Empirical Finance creo que está en la cabeza de prácticamente cualquier economista. Cualquiera sea tu formación, de alguna manera lo que él ha hecho en términos de research afectó al resto, y a mí me afectó muchísimo eso. Y después también una gran influencia del que fue mi advisor en la universidad, que fue Lars Hansen, que justo mientras yo estaba ahí, al tiempito de que salí, terminó ganando el Nobel, justamente el mismo año que lo ganó Fama y que lo ganó Schiller. Em, y ahí me dediqué más a la cuestión de evaluación de activos. También, obviamente, porque la historia argentina también nos sesga, digamos, tantos episodios de default y de volatilidad en términos de precios de activos, hace que uno termine teniendo interés en ese tema, pero ahí me volqué mucho más a las cuestiones más de mercado. Y de ese momento trato de justamente mezclar esas dos cuestiones, mezclar lo que es una visión más macro de economista puro y después tratar de extraer información de los mercados y leer y en base a eso recomendar, y ese ha sido mi trabajo, por lo menos en los últimos años. Como vos decías, yo un tiempo pasé a la salida de mi PhD, no, me había cansado un poco de la academia, y estuve un tiempo en el FMI, a la salida del PhD.
una buena experiencia, es el sector público, vos lo conocés, yo lo Claro. conozco, sigue siendo el sector público, por más que sea un sector público más sofisticado, sigue siendo el sector público. Con lo bueno y lo malo de eso. Lo Pero es también un bueno, buen puente entre la academia y el practitioner, ¿no? sí, sí, está eso, pero sigue siendo un lugar en el cual a veces uno está escribiendo algo de research y te dicen, bueno, mira, la conclusión sería bueno que sea esta. Claro. Un poco esa idea de empezar desde la conclusión, y es Claro, frustrante. Yo también venía con una formación de Chicago en la cual me costaba mucho la idea de aceptar regulaciones y cambios y proponer cambios regulatorios, y el FMI un poco se trata sobre eso también, claro, sin identificar fallas de mercado. claro. Em, entonces, chocaba mucho con mis jefes, más a medida que fui ascendiendo, y eventualmente dijo, "Ah, la verdad que prefiero irme al mercado, se gana mejor, Sí, sí, muchas preguntas son más entretenidas, los clientes, el nivel de la gente con la que uno trabaja también es muy bueno". Y ahí, como os decía, yo estuve un tiempo trabajando en Bank of America y seguía Brasil. Ahí también volví a trabajar con Claudio y con David Becker, que era el economista que cubría Brasil. Excelente equipo el que tenían ahí. Gente muy buena, Alberto Hades, que también estaba ahí. Excelentes economistas. Marco Buscalia, que en esa época cubría ujú, Argentina, otro excelente economista. Un equipo muy bueno tenían, me sirvió una tremenda experiencia. Y después empecé a hacer research en un broker local, Puente, que fue una muy buena experiencia también. Y empecé a hacer research en una época en la cual el research más de mercado a nivel broker no existía en Argentina. mm, Prácticamente no existía. Había muchos consultores económicos, digamos, vos tuviste ese lado en tu época, ujú. y eso Argentina sigue teniendo muchísimos y excelentes, pero no había economistas que se dedicaran a la parte de mercado en brokers, y era una época en la que empezó a haber mucha demanda para eso. Entonces nos fue bien. Un poco lo que hacíamos era muy similar al tipo de research que hacía Bank of America, porque yo había tenido un poco esa escuela. Y, y bueno, y después se fue imitando, y hoy por hoy hay chicos que trabajaron conmigo que están en TPCG y les va muy bien, en Balance, en la gente de 1816 a nivel consultoría también es muy buena y hace un trabajo similar. Un poco se extendió y hoy hay mucho más research. Cuando nosotros arrancamos, éramos prácticamente los únicos, o diría los únicos Mm. que hacíamos ese tipo de research. Entonces ese fue un poco mi camino. Mis intereses hoy siguen siendo muy parecidos a los de los últimos años, básicamente mercados y la parte más monetaria, porque a los que estamos del lado macro, yo te diría que el economista que trabaja en mercado, el que sigue Argentina tiene un trabajo particular, es un bicho Sí, sí, raro. Y el que sigue el resto de la región en general le dedica mucho tiempo a la cuestión de política monetaria. Gran claro. parte de lo que hacen los inversores que siguen más las cuestiones macro es tratar de adivinar o de tomar un view sobre si la política monetaria va a ser más o menos agresiva y en base a qué. Entonces, todo ese training que tuve más académico, yo trato de volcarlo en el research y trato de hacer un research que sea lo más académico posible dentro de lo que es el research de este Bueno, tipo. eso te Como decía, quería preguntar, esa es la pregunta encadenada. ¿Cómo haces economía? Hay muchos, vos sabés que hay muchos tipos de perfiles de economistas, algunos que son más de analizar public policy, otros que son más cuantitativos, otros que están más al detalle al dato, otros que hacen modelos econométricos. ¿Vos cómo te gusta hacer tu práctica habitual del día a día? mira, yo, como te decía, tengo una formación muy académica. Mm, Entonces, si hay algo que un poco me decepciona a veces cuando escucho estudiantes, es esta cosa de, soy economista, aprendí a derivar. La verdad que me parece tristísimo. Sí, entiendo que hay mucho de chiste en eso, pero yo soy un creyente de que la economía lo que nos dio es un paquete enorme de herramientas, y después, dependiendo de la pregunta que tenés enfrente, vas a buscar una u otra. Con lo cual, trato de usar todo. Digamos, de chico siempre me gustó programar, con lo cual hago mucho de lo que es más la parte quant, y en la parte más de análisis de precios hago muchísimo eso. Em, También la Argentina me obligó a ser un economista que sepa de cuestiones legales,
y he terminado leyendo muchísimos contratos, fallos, etcétera. Vos te acordarás todo el periodo de los holdouts, pero ahora también con el Sí, cupón sí, Pi uno termina leyendo fallos judiciales. Y también hago muchas cuestiones más macro puras, desde, por ejemplo, yo he replicado en mi época de Banco of America el modelo de equilibrio general que usa el Banco Central de Brasil, que se llama Samba, que es básicamente un modelo de ujú, equilibrio general. eh, Después con Argentina hago muchas estimaciones econométricas. Tengo un claro. barballesiano que lo uso para tratar de calcular el rol de la política monetaria, y tengo modelos similares también de pass-through. Me, me pone muy nervioso cuando veo estimaciones del lado econométrico que no son rigurosas. Bueno, pero es Es, difícil en me Argentina, ¿no? saca. Porque tenés cambio estructural cada 2 años, o como cuando cada 4 como mucho, con lo cual lograr tener un modelo más o menos estable, después con la cámara apagada me interesa ahí un poco los detalles, porque Sí, yo lo he intentado sin éxito. durísimo, pero a veces también eso es parte de la conclusión, que es Claro. justamente que nos den mal las cosas es parte del resultado de lo que es Argentina. Mira, yo Mm, te cuento, como te decía, yo soy fanático de la parte de evaluación de activos. Creo que uno de los modelos más usados a nivel internacional es el modelo de Fama French de 3 factores, que ha sido un modelo que en su momento generó, generó un boom al punto de que los MBAs de Estados Unidos usaban el modelo para evaluar y para derivar básicamente tasas de descuento para evaluación de compañías. Y yo en un momento dije, voy a probar qué pasa si uso el Fama French Three Factor Model en Argentina. ¿Cuánto explico de los retornos del mercado argentino? Un mercado que, como vos decías, ultra volátil, en el mm, cual puedes tener caídas de 50% en un día. Obviamente va a costar mucho explicarlo con factores que son globales. claro. Básicamente el retorno al mercado global y 2 factores relacionados con size y el value versus growth, digamos. No, pero esa es una Em, conclusión en sí misma, llegaste a la conclusión. pero mirá lo Mm, que me pasó. Hice el ejercicio, 20% de los retornos argentinos se explicaban por la parte internacional, bajísimo, 20, 15%, mm, una cosa así. Pero después le agregué una sola variable. Una variable que básicamente hice un pequeño ejercicio de una especie de Kalman filter, donde lo que trataba era buscar una especie de variable no observada, que en mi caso era, suponete que Argentina por alguna razón tuviera 2 estados de la naturaleza, el bueno y el malo. No le pongamos nombre político no. si querés. Sin nada. Bueno y malo. Y Ujú, dejemos que el algoritmo hable. Suponete que hay 2 estados. Si vos, lo primero que vi es que esos 2 estados, una vez que lo identificaba el algoritmo en niveles de precios, si querés, del Merval en dólares, estaban extremadamente alineados con los escenarios electorales. ujú. En las épocas que ganó Macri era 100% del bueno, el triunfo kirchnerista era 100% del malo, y cuando seguías la probabilidad implícita de cada escenario en ese regime switch que uno Ujú, estaba estimando, estaban extremadamente relacionados con las encuestas. claro. Era casi lo mismo. Mm. Metí esa variable, que es una variable idiosincrática y que además tiene retorno esperado cero, porque vos te parás en un lugar y si más o menos estás de acuerdo con las encuestas, el mercado incorpora esas encuestas, Ya está en el precio. bueno, claro, ya está en el Mm. precio, el retorno esperado eso cero, y me explicaba 90% de la variación de Argentina. O sea, básicamente Argentina, yo lo que veía era beta del mercado, casi uno, un poco de value y un poco de small stocks, que era lo que uno esperaría, y después 80% de cuestiones idiosincráticas muy relacionadas con el ciclo electoral argentino. El problema de ese riesgo es que no lo puedes echar de ninguna forma. Exactamente. Exactamente, pero un Sí. poco esa es también la conclusión, que es como no lo puedes hedgear de ninguna manera, y es un riesgo idiosincrático, desde la perspectiva del inversor internacional que está diversificando ese riesgo en muchos países que tienen ese riesgo idiosincrático, sos consciente que con Argentina lo que estás comprando es eso, beta más small stocks y algo de value. Mm. Y el resto es todo idiosincrático. Y algunas veces te va a ir bien y otras mal. Es así dependiendo de ese ciclo que es puramente idiosincrático y no puedes diversificar. Y que no podés eliminar, ¿no? Pero podés diversificar con otros países. Excelente. A ver, ya abrimos una puerta. Me parece que podemos seguir por ahí. Arranquemos, o quizás, mira, si te parece, hagamos un top-down. Empecemos un poquito eh, me gustaría ver un poco cómo estás viendo. Después, si llegamos a Argentina, ahí tenemos bastante para discutir, pero
Antes de llegar a Argentina, ¿cómo estás viendo las tendencias globales? Los grandes vientos globales de los mercados, de la macro, ¿cuáles son, te parece, las principales cosas que hay que estar mirando para ver la región y después para ver Argentina? A ver, creo que cuando empezó el año y viste, todos nosotros miramos los mercados globales tanto por una cuestión más profesional y el trabajo que hacemos también, pero también porque cada uno de nosotros tiene ahorros y trata de entender un poco la dinámica hacia adelante. Cuando empezó el año me parece que el mercado le tenía muchísimo miedo al opuesto de lo que había sido durante años el Ricitos de Oro o el Goldilocks, que era un escenario de inflación alta y recesión. Ese escenario, más a nivel internacional, pero particularmente en US y Europa, durante meses fue el factor de mayor riesgo. Uno miraba lo que recomendaban a nivel internacional y había mucha gente que estaba mirando mucho más agresivo la parte de renta fija que la de equity, por esa sensación de que la renta fija en esos escenarios de incertidumbre inflacionaria y con riesgo de recesivo te protege mejor. Y a medida, creo que en las últimas semanas empezó a darse que el riesgo inflacionario empezó a ser más leve. Me parece que empezaron, y ahora, y si querés podemos discutir también por qué, ¿no? Porque me parece que hay una pregunta apasionante atrás de cómo ha sido la dinámica inflacionaria de los últimos 2 años, a nivel internacional, más allá de Argentina tiene sus cuestiones, pero se empezó a dar la sensación de que el riesgo inflacionario era más bajo y que por ende era más predecible qué iba a hacer la Fed. Vos antes me preguntabas por mi trabajo y los que trabajamos de este lado, de lo que es el sell side, siempre empezamos de una pregunta básica, que es, ¿qué es lo que está en los precios? Y después nos preguntamos cuál es nuestro view. Para ver si hay algo para hacer, digamos, en términos, si uno tiene el mismo view que el mercado, técnicamente no hay mucho para hacer. A veces uno puede diferir en el segundo momento de la distribución con el mercado. El primer momento sería el view del baseline, la expectativa, pero a veces diferís en los riesgos alrededor y capaz ves alguna asimetría que vale la pena ser explotada. Bueno, el principio diario era en un momento en el cual creo que todos coincidimos en que había mucho riesgo alrededor de la inflación, que el balance de riesgo probablemente estaba más tirado hacia una inflación más alta de lo esperado. Y a medida, en los últimos meses, yo diría en el último mes, semanas, empezó a menguar eso. Y también empezó a dar la sensación de que US quizás no caiga en recesión. Si vos ves la probabilidad de una recesión en US, luce que cada día se vuelve menos factible. De hecho, mi sensación es que no va a terminar habiendo una recesión, y por más que lo haya, también ahí hay una cuestión de la palabra recesión en sí, que tampoco implica tanto. Si lo que tenés es una mínima caída, marginal caída en términos de actividad, bueno, no es muy distinto al cero, digamos. Llega un punto en el cual hay demasiado énfasis en la palabra recesión. Entonces, ese escenario de soft landing, llamémoslo, se empezó a volver más factible. Yo creo que se va a dar algo así. Esta es una visión más personal, no es la visión de BTG, digamos, en esta entrevista voy a hablar solamente por mí. Me parece que el riesgo hacia adelante es más inflacionario en todo caso, y eso afectará a que la Fed suba la tasa 2 veces en lugar de una potencialmente. La de julio está dada, la próxima vez sería. Pero me parece que incluso con ese riesgo inflacionario no luce tan grave porque dentro de esa distribución de probabilidades me parece que los riesgos de cola ahora son más chicos de lo que eran. Y esa parte por sí es positiva. Bueno, entonces ahí ahora entremos si querés al detalle ahí. ¿Cuál es tu visión de la inflación? Porque el último dato fue muy bueno. También fue una inflación que fue tirando hipótesis que iban quedando en el camino el año pasado y donde la Fed reaccionó tarde, ¿no? Reaccionó el año pasado. ¿Cuál es tu visión sobre el proceso inflacionario? ¿Te parece? Mira, yo te cuento un poquito sobre todo en estas entrevistas y en diálogos, encuentro como dos grandes visiones, que es entre los economistas del mundo emergente y los economistas del mundo desarrollado. Los economistas del mundo desarrollado dicen, no, la Fed lo va a lograr, va a bajar al 2%, esto es transitorio, y los economistas del mundo emergente dicen, cuidado con la inflación, viene para quedarse, no se relajen. Ahí vos, ¿dónde te parás? ¿Cómo estás Vos viendo sabés que los la de inflación? emergentes creo que tenemos un sesgo natural a pensar que la inflación es más persistente por experiencias propias. Y yo te diría que hace un año yo tenía esa misma sensación. Desconfiaba de la capacidad de la política monetaria de bajar la inflación. Parte del problema también es que vos llegaste a este nivel de inflación con una mezcla de shock.
nosotros antes hablábamos de que yo hago mucha econometría tratando de identificar shocks, y gran parte del desafío econométrico es identificar un shock puro. Em, pero vos llegaste a este escenario de inflación con em, distorsiones en la cadena de producción por todas las restricciones que se fueron extendiendo en China, un shock energético, un shock de precios de commodities agropecuarios, cambio en las costumbres del consumidor que se fue de alguna manera normalizando después de un periodo en el cual la canasta promedio había cambiado mucho. Y arriba de todo eso le agregaste quizás la pregunta más interesante, que es una política fiscal mucho más expansiva. Todos esos shocks post-COVID expansionarios del lado fiscal, particularmente en US, que son inflacionarios. Y ahí un poco está la pregunta de, bueno, ahora vos estás empezando a retrotraer todo ese gasto fiscal. ¿Cuánto de eso te tira para abajo la inflación y cuánto el hecho de que en el medio, acompañando eso, la política monetaria sea más contractiva, cuánto te permite anclar de nuevo y bajar inflación a niveles como los que tenías antes? A mí lo que más me sorprendió en los países desarrollados, y creo que ahí tienen un punto, es que vos mirás las expectativas de mediano plazo, y la verdad es que estuvieron ancladas. El inversor promedio ahí afuera no cambió mucho su expectativa de mediano plazo de inflación. Es como que esos países desarrollados tienen una credibilidad tal que incluso cuando parecen estar un poco tarde en sus decisiones de política monetaria, siempre las sensaciones que igual lo van a ajustar. Entonces, ese view, yo estaba más en ese campo de emergente, de decir, ojo con la inflación que es más persistente. Y un poco sigo estando. Pero me parece que lo que queda de inflación hacia adelante, dado que el shock energético se dio vuelta, y entonces ahora estás en el medio del beneficio de esas caídas de precios energéticos. También se dio vuelta la parte agropecuaria, entonces te estás beneficiando de eso. Que terminó esta política fiscal expansiva, que al contrario, que también la diste vuelta, que China parece haberse normalizado su proceso de producción. Mi sensación es que lo que queda ahora es lo que hemos visto muchas veces en emergentes, que es la parte de servicios, que es, y lo ves en el mercado US, tenés un mercado laboral muy tight, y un poco la duda con la Fed es esa, que es la Fed un poco tiene de un lado un mercado laboral muy tight, y del otro lado una producción industrial que luce más floja. Entonces, a la hora de decidir si subís 1 o 2 veces la tasa, tenés ese trade-off, digamos. Mi sensación es que van a terminar subiendo 2 veces la tasa porque el mercado laboral te empuja la inflación hacia arriba. Pero como te decía, como ya el nivel de incertidumbre es tanto menor y tenemos un recorte de esas colas de la distribución, me parece que al final tampoco termina teniendo un gran impacto. Y la inflación hacia adelante, como te decía, mi visión es, bueno, ahora lo que te queda es el residuo sobre el sector servicios, sobre la parte del mercado laboral. Tendrás que tener un pequeño ajuste de precios relativos. Dado que en esos países la política monetaria parece funcionar tan bien y que las expectativas están tan ancladas, es un ejemplo fantástico de cuando tenés credibilidad y una política monetaria que se mueve en la dirección correcta, cómo puedes limitar esos efectos de segundo orden y lo que te queda es nada más ese ajuste adicional de precios relativos que vendrá más del lado no transable, digamos. Con lo cual ahí mencionaste que, y ahí estoy de acuerdo, que como que los riesgos de cola, y bueno, estoy de acuerdo que diría los precios de los activos lo están mostrando, ¿no? Como que desaparecieron Sí, un poco los riesgos de cola. Pero si tuvieras que mencionar algunos que estén ahí dando vueltas, ¿se te ocurre, tenés alguno en el radar? Y por ejemplo, hay mucha gente que me mencionó los riesgos geopolíticos, hace poquito se hablaba mucho de la tensión con China. ¿Cuáles son las cosas que más tenés ahí con lucecitas amarillas sí. titilando? Yo creo que es más geopolítico, y eso es en general, de hecho, si vos mirás minutas de los bancos centrales emergentes, es lo que más miedo le tienen, que es la cuestión más geopolítica y cómo eso termina teniendo un impacto en commodities. A mí lo que más me preocupa es cuánto se desacelera la economía china y cuánto eso te termina pegando en términos de precios de commodities, particularmente para la región. Porque ahí me parece que hay una cuestión, pero no me preocupa tanto más la cuestión del mercado US, que obviamente digamos, México es una economía muy distinta del resto de LATAM, parcialmente, pero te diría que el norte de México es prácticamente Estados Unidos, o se mueve como Estados Unidos, pero el resto de la región depende mucho más de China y de ese factor de crecimiento que ahora empieza a estar más ausente. Me parece que ahí es donde están las alarmas, una desaceleración del crecimiento chino, potencialmente arriba de eso una cuestión geopolítica,
que te tire para abajo precios de commodities y que de alguna manera te saque ese tren, esa locomotora que tenías empujando el crecimiento mundial. Con lo cual, entonces, a ver, si entiendo bien, ya llegando a la región, ahí ya también abriste la puertita de empezar a hablar en la región. Tenemos un Estados Unidos donde desaparecen los vientos, los riesgos de cola, y donde, si entiendo bien, estás viendo una recesión muy suave, pero menos grave de lo que se esperaba, y un escenario de tasas llegando a su techo. Y por otro lado, China en un escenario medio de soft landing, llamémosle, o de bajo crecimiento, con presión a las commodities a la baja. ¿Algún otro canal que haya que prestar atención en la región para pensar escenarios adelante? Después me parece que lo que tenés es más cuestiones idiosincráticas en la región, que se dieron mucho y que siguen ocurriendo. O sea, tuviste las llegadas de Boric, Petro y Lula, que de alguna manera generaron una especie de cambio político, y hubo mucho ruido alrededor de esas tres cuestiones, que es, bueno, cuánto de esta llegada de presidentes quizás más tirados a la izquierda te termina afectando las políticas, y cuántos son los límites que pueden poner los congresos locales sobre esas propuestas. Y eso te generó ruido, obviamente. Te generó ruido en Brasil con potenciales cambios en la política monetaria que después pareciera ser que no terminan ocurriendo. Este miedo que había de que se cambiara el target de inflación. Colombia con su reforma, esta especie de pensión universal. Chile también con los cambios que intentó hacer o que fueron haciendo en la parte de pensiones. Me parece que ahí lo que hay es más cuestiones idiosincráticas que, viste, a ver, yo hace un tiempo hablaba con un muy buen economista argentino y hablábamos del contagio de Brasil a Argentina. Y yo le decía, a veces el contagio uno lo mira más del lado económico, más de fundamental, y a veces el contagio es más que quizás hay un fondo que está largo, fondos grandes que están en ese momento estaban muy largos en Brasil y en Argentina, y cuando salían a reventar Brasil porque la realidad cambiaba o la visión cambiaba, terminaban afectando las otras posiciones largas que tenían. Entonces, esas correlaciones que vemos en el mercado no siempre son por el lado más obvio. La realidad es que la región en su conjunto, con todo ese cambio político, esas cuestiones más idiosincráticas, empezó a tener menos atención. México es la excepción. México es la excepción. Porque en México la sensación que quedó es, AMLO terminó siendo mucho más cauteloso en muchas cuestiones, particularmente fiscales, de lo que se esperaba, un tipo que sigue siendo controversial y que tomó decisiones controversiales alrededor de la inversión, empezó con el aeropuerto y siguió, pero el aeropuerto, Dos Bocas, decisiones controversiales alrededor de la obra pública, pero más allá de eso, México camina. Y uno mira la industria mexicana, la parte que depende de US, y cada día está mejor, y las historias de nearshoring, todas favorecen una visión más bullish de México. Entonces, ahí la sensación que da es que, yo me acuerdo un economista local, Claudio Suchovicki, siempre hablaba, cuando hablaba de YPF, siempre decía, lo peor que le podía pasar a YPF ya le pasó, ya la nacionalizaron. Y con México un poco está esa sensación, mirá, lo peor que le podía pasar era esto, un presidente de izquierda, y lo peor ya pasó y no fue tan grave. Entonces, en el resto un poco creo que está esa cuestión de cuán grave termina siendo estas políticas que fueron proponiendo, y que también luce que quizás se termina en algo similar a lo de AMLO, parece también que se está amortiguando ese efecto. También es real que está favorecido por un escenario global mejor. O sea, todo es más fácil cuando tu moneda se aprecia, cuando la inflación baja por cuestiones externas, y bueno, todo eso te empuja a que estés mejor. Pero bueno, Sí, y me aparte, parece que sí, digamos, entras a un escenario de tasas altas, también mejor parado, con un esquema de política económica bastante más robusto que el que tenías hace 20 años atrás, quizás. no hay dudas. No hay dudas que, de nuevo, por eso me parece que había tanto foco, particularmente en Colombia, Chile y Brasil, sobre cuestiones fiscales. Porque lo que se vio con México es que si vos seguís siendo sólido en lo fiscal, la realidad es que estás mejor parado que cualquier otro. Mm. Mantenés la independencia del Banco Central y sos responsable fiscalmente, y eso fue AMLO al final del día, y las cosas caminan. Sigue siendo investment grade, a pesar del lastre de Pemex.
que es un lastre, pero Ujú. México sigue siendo investment grade, tiene una línea con el FMI que no necesita usarla. El mercado, sí, el mercado mexicano. Crece poco. Si querés, hay un tema estructural que no Sí, logra. Sí, esa es la alarma que tenés, que vos mirás PIB potencial de México y luce que es un PIB potencial que hoy por hoy está entre 1 y 1,5 del PIB, que para una economía sí. emergente luce bajo. Es verdad también que México es un país extraño, que es casi tres países en uno. El Mm, norte de México es Texas y se mueve con la producción industrial de US. El centro de México es un país emergente latinoamericano fuerte. Y el sur de México es casi Centroamérica. mm. Digamos, se parece más a Honduras o a Guatemala que al resto de México. Entonces, Iorio hace poco hablaba el ministro de Finanzas y el subsecretario de Finanzas, perdón, y un poco comentaba eso, que hay una historia muy atractiva de nearshoring, y uno escucha mil anécdotas desde Tesla hasta cualquier tipo de compañía que se están moviendo hacia México, y luce que cada día se vuelve más relevante en términos de PIB, pero es un beneficio para el norte de Inter- México. Claro. Entonces tenés una economía que, digamos, que tiene tres niveles distintos y se mueve muy distinto cada uno de esos niveles. Alejo, ¿y del Caribe? A mí me sorprende, estoy escuchando cada vez más gente que pregunta por Costa Rica, por El Salvador, por Ecuador. Ahí no te pregunté antes si era un tema que podíamos charlar, así que, pero ¿vos estás notando también que el Caribe aparece como una oportunidad? Te- te- Mira, eh, si bien son a nivel inversores, sí, hay interés, pero son emisiones muy chicas. Hay interés porque hay países que siguieron, que empezaron a tener políticas más sensatas. Yo tuve mi época del FMI en la cual cubrí Honduras, con lo cual un poco fui mirando todos esos países. Em, la realidad es que sigue siendo algo chico para lo que es el inversor promedio, porque pensá que un país estilo Honduras, sus emisiones capaz son del mismo tamaño que la provincia de Buenos Aires. Mm, O sea, sigue siendo chico a lo que es. Pero bueno, permite diversificar y mucha gente lo está empezando a tener en cartera. Y bueno, ahí tenés historias que igual son muy distintas unas de otras, ¿no? mm, O sea, El Salvador es una historia muy particular. eh, Costa Rica es un país que de alguna manera está mucho más alineado a US por ejemplo, Honduras. em, Sí, hay muchas historias ahí idiosincráticas. Lo que sí se ve es que hay más interés de los inversores. mm. Eh, me parece por una cuestión de diversificar y porque hay algunas historias que son atractivas. Bueno, cuando uno conoce poco también los yields pueden ser Claro. atractivos y un poco te subís a eso. Bueno, llegamos entonces a hablar del país de los yields más atractivos, ¿o no? Llegamos a Argentina. Veremos. Veremos. Bueno, acá tenemos mucho hilo para cortar. Si te parece, arranquemos un poquito. Vamos al cortísimo plazo y lo vamos estirando y entrar hacia el año que viene. ¿Cómo estás viendo este camino hacia las elecciones, la negociación con el FMI, digamos, el escenario del próximo mes, los próximos 3 meses? A ver, arranquemos si querés con lo del FMI, donde Mm, uno, como te decía, yo todavía tengo un poco, mm, el corazoncito un poco ahí con. em, a mí me llama mucho la atención muchas de las cosas que se rumorean. Creo que el FMI con Argentina, por una cuestión política, estuvo obligado a aceptar cuestiones en un programa que no tienen sentido. Terminó siendo un programa extremadamente pobre, que básicamente no resolvía nada y que lo que trataba de hacer en todo caso era que no se empeorara. Y ni siquiera consiguió eso, en parte porque obviamente Argentina se desvió de absolutamente todas las metas. Ahora están negociando de vuelta. Digamos, le doy la derecha de que Massa tiene un buen equipo. Me parece que Rubinstein es un muy buen economista, que creo que entiende lo que hay que hacer, pero también tiene un limitante político local que a veces uno no duda si no lo usan en su favor, que es decir, un poco policía bueno y policía malo. Bueno, mira, yo tengo toda esta gente atrás mío, ciertas cosas no las puedo aceptar. Entonces pareciera ser que en la negociación políticamente lo usan a favor eso. Yendo a las cuestiones técnicas, creo que, primer cuestión, todo programa con el FMI tiene que estar fondeado. Y tiene que estar fondeado del lado externo y tiene que estar fondeado del lado doméstico. ¿Eso qué implica? Que si yo te pongo un número de déficit fiscal, tengo que decir cómo lo voy a financiar. Y si tengo una caída de reservas, tengo que decir cómo voy a financiar esa caída de reservas y tiene que ser un financiamiento sensato.
por más que a veces se hacen dibujos, digamos, bueno, hay que aceptarlo, se hacen dibujos hacia adelante en el cual uno dice, bueno, en realidad no vas a tener tanto gap externo porque vas a devaluar, por ejemplo, o porque el financiamiento local va a ser 130% rollover. Bueno, ahora, en un punto los supuestos tienen que ser algo creíbles. Vos vas a ir al board como economista, que a mí me ha pasado, vas al board y le tenés que decir al director de, no sé, Alemania, que no te va a mirar con muy buenos ojos y que va a ser exigente, ¿por qué es que asumís que hay 150% rollover? Cuando quizás en los últimos 12 meses hubo 100. Vos mirás el programa como está y bueno, algunas cosas se pueden dibujar. ¿El déficit puede subir? Probablemente no, porque no tenés cómo financiarlo, sin que sea emisión monetaria, que no lo quieren poner. La parte de financiamiento monetario, bueno, eso ya se desvió y vas a tener que ajustarlo. Me parece que acá la cuestión delicada es las reservas. ¿Qué vas a hacer como FMI? ¿Vas a poner una meta de reserva que dice menos 10 billones de dólares? O sea, ¿le vas a tolerar a un país que pierda esa cantidad? Está bien, está la sequía por medio. Ok. Pero una vez que vos pones un número negativo, la lógica usual del FMI, en el FMI cuando vos arrancás, tenés un mes prácticamente, 2 semanas, son 2, 3 semanas de entrenamiento, que te dan todos los libritos, yo los tengo en mi casa todavía. Básicamente el FMI es desviación implica cambio. O sea, vos te desviaste, tenés que cambiar las políticas. No funcionó lo que tenías. Bueno, ¿cuál es el cambio que vas a hacer del lado externo, dado que estás lejísimo de tus metas de reserva? Lo lógico sería un devaluar. Y acá le están diciendo, no, esto no se puede. Entonces, ahí es donde hay un cortocircuito respecto a la lógica usual del FMI, que es muy complicado de zanjar. Algo de evaluación, por más que sea fiscal, tenés que hacer. Ahora, también está eso, ese rumor de la devaluación fiscal. ¿Y la devaluación fiscal qué es? Impuesto no puedes poner. Retenciones a las importaciones. Y ahí fíjate que se da una pregunta atractiva en términos muy macro, que es, si yo cobro retenciones a las importaciones para hacer el transable más caro, pero después gasto esa recaudación adicional, ¿devalué? Bueno, sí, el transable es más caro, pero después también, en realidad lo El que no estoy haciendo transar, es, sí. claro, el Mm, no transable lo voy a empujar y tengo un impuesto inflacionario adicional. Básicamente eso es lo que estoy haciendo, usar el impuesto inflacionario. No es una devaluación normal, no es lo mismo. ujú. Entonces, el FMI eso lo sabe. Y después también tenés las reglas del Mercosur que ni siquiera hacen, digamos, que es una especie de cosa rara tener una retención a la importación. También Argentina tiene una cuestión del tipo de cambio. A ver, eventualmente hay que resolver la cuestión cambiaria. Y el FMI tendría que haber empujado más en esa dirección. Pero bueno, no empujaron. Creo que al propio equipo del FMI le va a costar muchísimo vender estas cosas medio excéntricas que pide Argentina, más cuando pedían en su momento anticipar desembolsos. Mm, Yo siempre escribía lo mismo, ya me cansé de escribirlo, te digo la verdad, es front-loaded disbursement require front-loaded adjustment. Esa es la ujú. clásica frase del FMI. ¿Vos querés más plata? Ajusta más. La misma tarea que tenías que hacer, hacela más rápido. Y ahí te lo doy. Claro. Pero Argentina no estaba dispuesto a eso tampoco. Entonces, ¿qué es lo que veo? Creo que políticamente hablando necesitan un acuerdo. Argentina no quiere tener arrears o sea, no quiere tener un default con el FMI porque perdería acceso al Banco Mundial, perdería acceso al BID. El Banco Mundial es casi automático. Mi experiencia de programas que se cayeron, como te decía, en una época cubría Honduras y el programa se cayó, y al otro día estábamos charlando con la gente del Banco Mundial de que ellos tampoco le iban a prestar. Es básicamente cruzar en la calle, ni siquiera cruzar la calle, cruzar por un túnel, en el caso del FMI y el Banco Mundial. Em, y hablas con tu contraparte del Banco Mundial y es, listo, se callaron los préstamos también. Es así, porque el Banco Mundial no puede prestar mientras tengas arrears. Entonces, ¿Y lo cómo veo juegan complejo. en esta historia que contás los tiempos políticos? ¿Cómo los ves? Porque obviamente en el medio está, digamos, el análisis fino de entras en arrears, pero en realidad tenés 6 meses, entonces llegás justo a tiempo para el cambio de gobierno. ¿Cómo te parece que juega ese Sí, pero timing? a ver, técnicamente no hay una especie de periodo de gracia. Lo que hay es un periodo que suele demorar unos 6 meses entre que vos caes en arrears y te empiezan a imponer sanciones. Pero fíjate que igual tendrías que sanar los arrears antes de hacer otro programa. Que bueno, sería Mm, algún préstamo puente si cayeras en arrears.
Mi sensación es que Argentina no quiere caer en arrears, que quiere algún tipo de acuerdo, pero creo que del lado del FMI hay un incentivo enorme a esperar. Porque si pasan las elecciones de agosto y Juntos o Milei o la oposición, si querés en su conjunto, saca sumado, no sé, 55%, te tiro un número. Bueno, el FMI ahí tiene una gran excusa de decir, mira, yo tengo que hablar con esta gente, representan al 55% de la población. No me queda otra que escuchar lo que me están diciendo y lo que me piden, porque después voy a negociar con ellos. Necesita el FMI esa excusa a nivel interno para poder de alguna manera incluir los pedidos de la oposición sin que sea una extorsión, ¿eh? Y digamos, vos estuviste del otro lado, del lado del gobierno, digamos, sin que sea una extorsión, tenerlo en cuenta, por el hecho de que después vas a negociar con ese grupo de gente. Entonces, resumen, si querés. Mi sensación es, algún tipo de acuerdo, algo va a tener que haber. No creo que lleguen a tiempo a fin de julio, o por lo menos no creo que lleguen a tiempo a tener el desembolso a fin de julio, porque el board tiene sus tiempos, el FMI es ultra burocrático. Entre que vos llegás a un staff agreement, hasta que escribís un reporte, y que después ese reporte le tenés que dar mínimo una semana al directorio para que lo lea, y después se discute, 15 días pasan fácil. Y en el medio tenés las vacaciones. Luce que Argentina no llega a tiempo a fin de julio. Pagarás con renminbi, muy probable. Es muy probable que termines pagando con renminbi, y en lo posible que, ahora, si vas a hacer eso, bueno, para eso negocia después de agosto. Y el FMI va a estar más cómodo negociando post-agosto. Claro. Entonces, ahí es donde tengo la duda. Está claro que Argentina no quiere devaluar, eso me parece ultra obvio, que buscan alternativas estilo de evaluaciones fiscales como intermedios, que ojo, siguen siendo igual de inflacionarias, o bueno, no Mm, igual de inflacionaria. ¿Por qué una devaluación fiscal uno la puede llegar a preferir a la nominal? Porque no vas a tocar la nafta, porque no vas a tocar las tarifas, porque todo lo que es dólar link local no lo tocas, tampoco los activos dólar link. mm. Em, ¿Cómo llegás a fin de año? Y bueno, me parece que este gobierno, escenario base, si querés, llega con inflación más alta porque algo de evaluación necesitas, fiscal, nominal, algo necesitas. Me parece que tienen una especie de poder sobre los sindicatos que otros gobiernos no han tenido y que por ahora mantienen el poder político, y eso les permite evitar una aceleración inflacionaria aún mayor, pero me parece que vas a terminar con inflación más alta, 9-10%, con lo cual terminarás en 150 al año, que vas a terminar con un nivel de reservas que va a estar en netas -10, -11. Nuestro cálculo es -11 netas, básicamente financiándote con China, con lo cual le dejas al próximo una deuda comercial muy alta, una deuda con China de corto plazo, un déficit que va a orillar los 3 puntos del PIB, y además le dejas un nivel de inflación reprimida importante. Y entonces ahí ¿Y el vamos, si querés, equilibrio a lo otro. monetario y la moneda, el dinero? ¿Cómo ves el balance central y las dinámicas que salen de ahí? Vos me decís más la parte del ELIX barra base, Mm, digamos. No, me parece que ahí vas a continuar un poco con la dinámica que tenés. Yo no soy de los que le preocupa tanto el tema de las LELIX, te soy honesto. Me parece que la LELIC va a ser un resultado de cuán exitoso sea el plan de estabilización que ejecute la próxima administración. Si vos sos exitoso estabilizando, las LELIC se van a transformar en demanda de dinero, aparte se van a licuar, hay que ser honesto. Digamos, no hay un solo plan ahí afuera de la oposición que cuando lo lees bien no implique que licuas LELICs. Hasta los bancos argentinos, uno escucha a los dueños de los bancos y te dicen, bueno, en realidad esto se resuelve un poco licuando el LELIC, se está diciendo que van a licuar a sus depositantes, es fantástico. mm, mm. Pero poco es la resolución, y creo que es un problema del lado de actividad, y que no hay que olvidarse que hoy por hoy el argentino no ahorra en pesos. Lo que hay ahí es working capital, ahorro de corto plazo para lo que voy a gastar en 2 meses. Es todo muy cortito lo que hay en el Mm. sistema financiero en pesos. Con lo cual estás licuando eso cuando licuas. Pero luce que la solución hacia adelante es licuar y estabilizar. Me preocupa más, obviamente, ¿qué tenés ahí? O sea, tenés una especie de base monetaria esperando en el banco de suplentes, que si vos fallás en tu plan de estabilización, te va a presionar aún más los precios. Mm. Me parece que ahí la discusión para mí que hay que dar es, bueno, ¿qué características tiene que tener un plan de estabilización en Argentina, dado lo que aprendimos de Argentina, pero también dado lo que aprendimos de la región?
porque en la región ya lo resolvieron esto. Ya está, pasó el plan real, Perú lo resolvió, Uruguay lo resolvió, el resto lo resolvió. Funcionó. Bueno, Alejo, ¿y qué características tiene que tener ese plan de estabilización? Vos me das los pies, vos me tirás los centros. A ver, como decía, partís de un nivel muy bajo de reservas. Yo soy de la postura de que, a ver, como te decía, una cuestión es lo que uno cree y otra cosa es creo lo que va a ocurrir. Mira, si Yo, querés para sacarte la carga vos, imagínate que sos el FMI y que tenés que diseñar un plan de estabilización. sí, eh, buena idea. Yo creo que Argentina necesita flotar eventualmente, pero necesita verdaderamente flotar. No, creo que hay muchos economistas argentinos que tienen la tentación de estas flotaciones sucias o de intervenir cuando es necesario. Lo vimos en la época de Federico como presidente del Banco Central. Yo a Federico lo admiro, me parece un economista excelente, de los mejores de Argentina, pero tenía mucha presión para intervenir en su momento. Y tenía mucha presión porque hay un grupo de economistas muy buenos también que creen que la intervención, que Argentina, si vos no intervenís, no puede hacer política monetaria, que si no, no hay ancla. La realidad es que cuando no tenés reservas, ¿cómo haces para intervenir? Y cuando no tenés reservas, y además, ¿y qué es tener reservas también? Una cosa es ser el Banco Central de Brasil, que tiene una cantidad brutal de reservas y luce que es ilimitado, o México incluso, y así todos esos países difícilmente traten de intervenir afectando la tendencia. Es más de reducir ruido. Ahí también hay una divergencia brutal entre economistas de mercado y economistas de consultorías. En general, los inversores son muy escépticos sobre la intervención cambiaria. Yo me acuerdo del periodo 2018, en el cual yo estaba en contra de que intervinieran, y los inversores todos me decían, esto va a ser una pérdida de dinero, una pérdida de reservas, que es lo que terminó siendo. Entonces, ahí me parece que el FMI un poco se convenció con la evidencia empírica de que países como Argentina tienen que flotar. Pero es verdad que Argentina hay una reticencia terrible a flotar. Entonces, ¿cómo haces para tener un ancla nominal hacia adelante, hablando de un plan de estabilización, cuando vos lo que heredás es reservas negativas, una enorme distorsión de precios relativos? Nosotros hicimos un cálculo de inflación reprimida y nos da que hay 45 puntos de inflación reprimida aproximadamente, que a priori vas a liberar rápido, porque eso es lo que tenés que hacer, tenés que de alguna manera limpiar tu escenario inicial, liberás inflación reprimida, tu inflación mensual va a subir, capaz tenés 2 meses de inflación de 25 puntos, y después tenés que bajar esa inflación a 2, 3 puntos. Yo, si estuviera en la situación de ellos, miraría el ejemplo brasileño. Entiendo que el argentino es distinto al brasileño. Es distinto en el sentido de que tiende a dolarizarse. De hecho, los brasileños ni siquiera tienen cuenta en dólares la mayoría. Mientras que el argentino sí. Pero el ejemplo, pero vos miremos típico programa de estabilización. Yo te diría que tiene 4 patas: ajuste de precios relativos, un compromiso fiscal, ese lo tenía el plan austral, suponete, credibilidad fiscal, listo, elimino el financiamiento monetario. Ahora hay gente en la posición diciendo, bueno, cambiamos la carta orgánica, buscamos que se necesiten 2 tercios para emitir. Bien, paso correcto. Tenés adicionalmente algún tipo de ancla nominal, que podemos discutir cuál es. Algo de income policy, digamos, siempre algo se hace. Bueno, negociamos salarios. Yo no soy muy fan de eso, pero algo se hace. Y después, a veces tenés algún mecanismo de desindexación, el desagio en el plan austral, el plan cruzado brasileño, que era muy similar al plan austral, tenía la tablita que habían armado en ese periodo, una especie de tablita también de desindexación. Bueno, esos elementos suelen estar. ¿Dónde para mí fallan algunos de esos programas? Primero es que la sociedad lo tiene que aceptar, el programa de estabilización. Entonces, algo positivo tiene que tener el programa en términos de beneficio de corto plazo. La convertibilidad lo tuvo. Y el plan real también lo tuvo. El plan real, si vos mirás, y obviamente nosotros tenemos un sesgo por ser un banco de inversión brasileño, y a mí los locales me dan mucha información sobre eso, fue un plan extremadamente bien ejecutado y pensado, en el cual primero crearon una unidad indexada que no se podía usar como medio de cambio, porque las experiencias de otros países, particularmente europeos, mostraban que si vos tenías esa unidad indexada también la usabas como medio de cambio, tendías a caer en una hiper. Solamente como unidad de cuenta, de tal manera de que ese ajuste de precios relativos lo digerís en el medio, en la transición,
con cierta estabilidad de ingreso y de precios también. Vos vas al supermercado y lo que costaba, o lo que sea, 1.000 pesos, bueno, ahora cuesta llamémoslo si querés, no sé, uva. Claro, un uva. Y mañana va a costar un uva más o menos. Sí, va a haber un ajuste de precio relativo, capaz pasa a 0,95 uvas, capaz pasa a 1,05, pero más o menos va a estar un uva. Y cuando vas al supermercado de a 2 cuadras, debería costar un uva también. Entonces, ese caminito en la transición del digerir el shock de precios relativos, con un mecanismo como el que tuvo el plan real, lo digerís de una manera mucho más confortable para los individuos, porque también su salario lo pueden expresar en uvas. Obviamente, ¿qué estás haciendo? Nosotros tenemos experiencia en esto. Estás indexando toda la economía. Fair. Pero si vos confías en tu ancla fiscal y después vas a tener tasas reales positivas y digerís ese shock de precios relativos, bueno, indexaste toda la economía 6, 9 meses, después salís de eso como hicieron ellos, con una nueva moneda que ya digirió ese shock de precios relativos, y en el medio diste cierta estabilidad. La discusión sobre la dolarización un poco es en la gente, y se lo toma a mucha gente que lo acepta, es, mira, yo lo que quiero es ganar mañana lo mismo que hoy. Y la verdad que, digamos, al tipo que está en la calle laburando, que está picando paredes, hay que aceptárselo. Tiene sentido que reclame eso. Bueno, este es un plan, un híbrido en el cual no terminás dolarizando, pero en el medio tenés esa estabilidad. Si no haces eso, y vas a algo más estilo plan austral, en el cual usás el tipo de cambio como ancla, yo ahí soy un poco más escéptico, no te voy a mentir. Me parece que esos programas que usás el tipo de cambio como ancla tienden a acumular inflación reprimida. Va a ser difícil el lado fiscal hacer un compromiso que sea creíble, porque acá es donde vamos a estar también en la cuestión de expectativas fiscales. No es solamente cortar el déficit, es que sea creíble, que el inversor te crea que el Sí, año que viene también lo vas a hacer. casi que ni mencionaste ninguna reforma estructural ahí en la lista, en el listado Es que de... al principio, claro, bueno, esas reformas estructurales van a esto, a que sea creíble tu consolidación fiscal. Pero las vas a pasar en los primeros 6 meses, va a ser difícil. Vas a pasar una reforma de pensiones en 6 meses, no lo vas a pasar, me parece. Tu foco va a estar en otro lado. Vas a pasar una reforma laboral en 6 meses, y difícil. ¿Lo necesita Argentina? No hay ninguna duda. Eventualmente Argentina va a firmar un programa nuevo con el fondo en el cual todo esto va a tener que estar incluido. Pero en los primeros 6 meses. Y el mercado afuera lo que te está haciendo es medir el aceite sobre esos primeros 6 meses. El foco está, che, esta gente tiene que ir del punto A al B. Está claro cómo ir. Ahora, ¿sobrevive en ese caminito del A al B? Burri sobrevive, Larreta sobrevive, Milei sobrevive. No, no, esa es la duda. Y la deuda en esta historieta, ¿cómo entra? Mira, se nos fue volando la hora, nos quedan 5 minutos, así que me parece que es uno de los grandes temas que nos quedó ahí charlar. ¿Cómo ves a la deuda? Porque la deuda es el escenario donde todo lo que contás sale bien, me parece que la deuda no la está mostrando. O al menos Mirá, varias de las preguntas de la gente justamente son alrededor de van la por deuda. ahí. Vos tenés dos caminos, si querés, en la deuda. Por un lado, la parte de deuda en dólares. La deuda en dólares, ¿qué te está diciendo hoy en términos de precio? Empecemos de nuevo con lo que te decía antes, what's pricing y qué pensamos nosotros. La deuda en dólares te dice, mira, 80% de probabilidad de que Argentina defaultea con un default malo, con un default en el cual las valuaciones son 20 centavos. Para 2026 eso es lo que está incorporado. Yo creo que tenés un sendero en el cual, si ese plan de estabilización es exitoso, reestructurás, muy probablemente, pero reestructurás amigablemente, si querés, NPV neutral. Entonces, y ahí la deuda no tiene que valer 20, como está incorporado en ese 80% de probabilidad, sino que vale 40, 45, y siendo generosos con los exit spreads de ese escenario. Ahora, ¿por qué reestructurás? Porque bueno, hay un compromiso no escrito de que el FMI tiene que tener seniority sobre los bondholders. Para cuando vos llegues a 2025-26, empiezan los vencimientos con el IFF. Vas a firmar otro IFF, llamémoslo IFF2, donde no vas a hacer rollover del 100% como hizo este gobierno probablemente. Harás 70% de rollover, 60% de rollover. Algo vas a tener que pagar. Y el FMI te va a decir, yo quiero seniority sobre el sector privado. ¿Qué necesitas? A menos que tus spreads sean, que lo veo muy difícil, incluso con éxito, 600, 700 puntos básicos, es bueno, otra ronda de Private Sector Involvement, o sea, PSI, básicamente reestructurarlo, pero amigablemente. Durísimo, y tenés que ofrecer buenas condiciones. Nosotros, yo parte de mi formación es en renta fija.
cuando salieron los bonos argentinos, una de las cosas que le decía a los clientes es, estos bonos están muy mal diseñados. El cupón bajo genera que el inversor te termina cobrando en precio, más que proporcionalmente en términos de NPV, porque tenés un efecto, es una relación que se llama gamma teta, en letras griegas. Y eso ocurrió. Los bonos tradean pésimo, o han tradeado pésimo porque tienen cupones muy bajos, no los quiere la gente, casi como equity. Bueno, en el futuro cuando reestructures tenés que cambiar eso. Tenés que poner cupones más sensatos en un entorno de tasas más altas. Vas a tener que hacer un recorte de capital, que en lo posible será NPV neutral. Pero vas a eso. Pesos, deuda pesos. La deuda pesos es una historia más extraña, porque a ver, la deuda en dólares es alta, pero la deuda en pesos, tenés por un lado la historia de las LELIQs, de la que hablamos un poquito, y por otro lado la parte de lo que es dollar link y linkers, que va a ser en su mayoría, no va a quedar nada, prácticamente nada tasa fija, un puchito, que no lo quiere nadie, que es fundamentalmente por eso indexado y que es menos de 10% del PIB. Dado cómo se fue distribuyendo a lo largo del tiempo, el gobierno que llegue va a ser consciente de que gran parte de lo que está atrás de eso, particularmente la dollar link, que es la que viene creciendo, es la contracara del potencial acceso al mercado de cambio por el lado de los stocks. Es tesorerías que dicen, mira, en algún momento quiero girar dividendos, ¿qué hago en el medio? Compro dollar link. Tengo deuda comercial, hasta que me den acceso, ¿qué hago? Compro dollar link. Si vos ese acceso al mercado de cambios, como se rumorea, lo das gradualmente para los stocks, te van a seguir haciendo rollover. No es necesario tocar esa parte de deuda en pesos. Entonces, va atado, las dos cosas van atadas. Si das acceso gradualmente para los stocks, como se rumorea que varios piensan hacer, no tenés que tocarlo. Si lo haces de un día para el otro y 100% desarmado el cepo en el primer día, no te queda otra que toquetear la deuda la deuda en pesos. No, ahí no tenés opción. Claro. Me preguntan sobre el exit yield de los dollar link en ese escenario. Bueno, la realidad es que vas a un escenario en el cual, si no unificás, yo te diría en el primer año, fracasaste. Prácticamente unificar o que la brecha sea lo más baja posible. Yo, como te decía, creo que tenés que unificar. Y ahí va a depender de los dollar link en general, tienen duration muy baja. Entonces, si bien tus yields se van a ajustar a, si querés, niveles más cercanos a 10%, y eso en el precio te va a pegar, como las durations son bajitas en general, para ese aumento vas a tener residuales de 6 meses, un año. En los corporativos un poco más. Ojo con los corporativos ahí. Básicamente el impacto en precio va a ser muy limitado. Sí, van a valer, si querés, 10% de yield duration de 6 meses, 95 va a valer. Bueno, no va a ser tan grave. Hoy en los precios, lo que está incluido en los soberanos es una depreciación real de aproximadamente 35%. Eso está en los precios cuando vos comparás linkers contra dollar link. Ya están en los precios. De nuevo, what's pricing, qué es lo que uno cree. Eso está priceado. Yo creo que la depreciación real tiene que estar arriba de eso. Por eso me siguen gustando dollar link, porque además, como te decía, creo que lo van a poder pagar. Muy bien. Bueno, a ver, tenemos, si alguien de los presentes quiere dejar alguna pregunta. Me preguntan cuál consideran que es un resultado Black Swan en las PASO. Me parece que cae de maduro. Quizás es abrir, estamos un poco jugados con el tiempo, quizás es abrir un frente demasiado grande. Así que A ver, si querés Pablo, podemos charlar 5 minutos más, pero sí, me sí. parece que obviamente es mi ley. Me parece que Milei, Massa, más que el kirchnerismo. yo creo que es mi ley por el hecho de que nunca pasó en la historia argentina que alguien que se presente de manera independiente ganara. La verdad que Mm. gane el peronismo puede pasar. Argentina, Sí, digamos, sí, vienen gobernando hace años. Y un poco, ¿eso sería una sorpresa? Sí, pero no es un Black Swan. Acá el Black mm, Swan es que gane mi ley. claro. Que un tipo que es claramente un outsider, que tiene una relación con el resto de la política tan mala, con algunas excepciones, termine ganando, porque representaría también un cambio brutal en términos de cómo la población ve la política, ¿no? Con lo cual me parece que ahí ese es el escenario Black Swan. Fíjate que, a ver, nosotros le dedicamos tiempo, y yo le doy muchísimo crédito a Milei, ¿eh? Le doy muchísimo crédito, más allá de su forma de ser, que en algunos temas hizo un aporte. Gracias a Milei discutimos temas que si no, no discutiríamos. Ahora, la mayor parte de los bancos de inversión no le dedican tiempo en el research a Milei. El escenario Milei es un escenario casi desconocido.
a la gente le cuesta mucho pricear el escenario Milei, tanto en términos de deuda en pesos, como en la moneda en sí, como también en la parte de bonos en dólares. Ese para mí es el Black Swan. El Black Swan es eso, mira, surge algo que no sabemos ni cómo ponerle un precio a este escenario. Entonces, me parece que ahí está, si querés, el riesgo más grande. Luce que igual se ha desinflado y el mercado, más allá de que le gustan algunas propuestas de Milei, le tiene más miedo a esa incertidumbre. La incertidumbre siempre pega en valuaciones. Eh, estás en mute, Luciano. Ahora sí, no, te preguntaba, empezaste contando que tenías ahí un modelo de evaluación de activos que podías medir en los precios de los activos la probabilidad de éxito de oficialismo y oposición. ¿Cómo te está dando? Sabes que obviamente en el equity hubo una trayectoria que empezó a incorporar un cambio de régimen. Yo te diría que hoy está una especie de 60-40, que está ¿No? muy en el Sí. medio. No, quizás a nosotros, digamos, cuando uno mira las encuestas piensa que Juntos es el favorito, pero el mercado no lo ve tan así. El mercado dice, ojo, que, a ver, en 2019 ganaron el peronismo y ganó con buena ventaja. ¿Por qué no puede Mm. ganar Massa? Entonces, hoy está más mezclado. Es verdad que de nuevo se generó también esta entrada de Milei como que si fuera un tercer estado de la Tres naturaleza, que no nos tercios, queda claro sí. cuál es, claro, que no lo tengo yo en el modelo. Pero hoy yo te diría que es 60-40, digamos. Sí. Por eso es que también si gana Juntos me parece que van a seguir subiendo las valuaciones, porque no está 100% en los precios. Bueno, bueno, estamos en tiempo cumplido, Alejo. Te quiero agradecer muchísimo. La verdad estuvo súper interesante. También recorrimos muchas cosas. Muchas gracias a todos los presentes. Vamos a grabar esto y en el transcurso del día o de mañana lo subimos. Así que bueno, Alejo, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por compartir tu conocimiento con nosotros. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias a vos, Luciano. Cuídense y buena semana. Chau, chau. Chao, muchas gracias.